periférico y aplanado, muy bien. ¿Qué más? Y los mastocitos, obviamente, una sola gota lipídica, y también tenemos muy pocos vasos sanguíneos, por eso es que solo vemos ahí un poco. Sí, en este Y su tejido núcleo es desplazado. es desplazado, su núcleo desplazado hacia la periferia y es aplanado. Con una sola gotita lipídica en cada adipocito. Este es un adipocito. Todo este es un adipocito. Y lo que le separa de cada adipocito es su citoplasma, ¿no? Su esta parte del adipocito lo que separamos de otro adipocito. ¿Y qué tipo de fibras se encuentran entre cada adipocito y un? ¿Qué tipo de fibras creen que ustedes? Alrededor de un adipocito. ¿Qué creen que es? ¿Qué tipo de fibra se puede encontrar? De hebra, de mal. Sí, hay unas mallas, hay mallas muy bien, pero ¿qué tipo de tejido hay? ¿Qué tipo de fibras? Como lo dicen, hay fibras reticulares, que si hay una tensión de energética se pueden observar en el tejido adiposo. Entonces no se olviden que hay fibras reticulares alrededor del adipocito. ¿Ya? ¿Qué tipo de colágeno tienen las fibras reticulares? A veces pregunta de examen teórico. ¿Qué tipo de colágeno son las fibras reticulares? Tres. Tipo 3. Tipo 3. Muy bien, colágeno tipo 3. Bien, entonces vamos a ir continuando. Entonces esta es una placa histológica de un adipocito. ¿Cuáles eran sus patrones? Su núcleo. Una sola gota bien, ¿y el otro? Y fibras, está rodeado por su citoplasma, escasos vasos sanguíneos. Ahí en el examen, tres patrones nomás lo voy a pedir, pero si ustedes me la dicen todas, mejor, para que tengan. Pero puede ser cualquiera. Sí, esas tres principales, ya saben cuál. Las tres principales son su núcleo aplanado y desplazado, una sola gotita lipídica, y citoplasma, que me lo divide de adipocito a adipocito. ¿Ya? Son de forma ovalada, también me van a decir, o también redondeada. ¿Ya? Así, esos patrones, para identificarme una placa de tejido adiposo blanco. ¿Ya? Tiene escaso vaso sanguíneo, que tiene más vasos, en sí tiene menos vasos sanguíneos que el tejido adiposo pardo. Ya lo vamos a ver. Y tiene presencia de mastocito, para que haya una buena reacción en los tejidos cuando hay reacciones anafilácticas, digamos, de reacciones inmunitarias, como de alergia. Bien. Aquí ahora, ¿qué tipo de placa sería esta? No sé. Ahí sí yo les muestro en la pantalla. ¿A qué tejido pertenece? Tejido óseo. Inmaduro, creo que era. Bien, al tejido óseo. ¿Cómo identificamos qué es un tejido óseo? Tenemos la presencia de osteoclastos, laminillas concéntricas, núcleos de Havers y los osteocitos. Tiene la presencia de osteona. Lo importante aquí quiero que me digan. Cuando les pregunte si es tejido óseo, ¿qué es lo que observa aquí? Yo les voy a mostrar ahí con una flechita. Y ustedes van a decir que es una osteona. Entonces, ahora, aquí también hay otra osteona. Ahora, ¿cómo identifico yo las osteonas? ¿Cuáles son los tres patrones para identificarme? O para ubicarme una osteona. ¿Cuáles son los tres? Tiene la minilla concéntrica, núcleos de Havers y los osteocitos. Conducto de Havers y osteocitos. Muy bien, excelente. Muy bien, así tienen que decir, ¿ya? Entonces, mira, acá están los osteocitos. Acá hay otros osteocitos, ¿no? Está otros osteocitos pequeños son, ¿no? Están varios osteocitos. Y las lamillas concéntricas, obviamente. Bien, entonces no se olviden, mira, acá todos estos son osteocitos, los que están ahí en osteona, son lamillas concéntricas, y los Havers, ¿ya? Que contienen arteria, vena y nervio. Si entonces me reconocen un tejido óseo compacto.
Este es compacto. ¿Cómo yo sé que es compacto? Porque no tienen conductos de resorción. ¿Ya? Vuelvo a repetir. ¿Cómo yo sé que esta placa de tejido óseo es compacto? Porque no tiene conductos de resorción. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia de un tejido óseo por aquí debe estar, esponjoso. Miren, este es un tejido óseo esponjoso, que es un tejido esponjoso. Lo mismo, pueden tener osteona, ya, lo mismo, miren aquí. Puede tener aquí una osteoconducto de Haber en el centro, alrededor de las vías concéntricas. Y lo importante que tienen, ¿qué se llaman estos? De resorción. Conductos de resorción ósea. Y alrededor, miren, de este tejido óseo esponjoso, miren, o hueso esponjoso, le dicen igual, miren, acá hay espacio, ¿no? Donde va a haber presencia de adipocitos. O va a haber un vacío. Puede haber adipocitos o puede haber un vacío, literalmente. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de cómo identificarme de un tejido óseo esponjoso, de un tejido óseo compacto. En el compacto no hay conductos de resorción. Y si hay, pues puede que tenga el paciente una enfermedad que es la osteoporosis. Si ustedes ven en un tejido óseo compacto harta cantidad de conductos de resorción, que la paciente está sufriendo lamentablemente una enfermedad llamada la osteoporosis. ¿Ya? Entonces, que los conductos de resorción lo pueden producir con la llamada la laguna o chip, las producen los osteoclastos. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Hemos visto cómo diferenciamos de un tejido tejido óseo esponjoso de un tejido óseo compacto o hueso compacto. ¿Se entendió hasta ahí o tienen alguna pregunta? No. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre conducto de Boltzmann y conducto de Haber? Que los conductos de Boltzmann son más, como te digo, los conductos de Boltzmann son horizontales, ¿ya? Que también contienen arteria, vena y nervio. Y los conductos de Haber son más verticales. Igual es pregunta de teorías. Enseñale lo correcto de entre las siguientes opciones. Le poner los ¿Podrías repetir? ¿Cómo? Si puedes repetir Ya. lo de los conductos. Entonces, los conductos de Haber, ¿cómo son? Los conductos de Haber son más verticales. Ya, aquí lo podemos observar en esta placa histológica, los conductos de Haber. Y los conductos de Boltzmann son paralelas a los conductos de Haber, o sea, son horizontales. Los conductos de Haber son verticales, ya no se olviden. Y siempre está presente los conductos de Haber en el centro de una osteona. Aquí está otra osteona. En el centro de la osteona, ¿qué se encuentra? El conducto de Haber, porque son verticales. Y aquí los conductos de Boltzmann se pueden observar también, pero no siempre, son horizontales. ¿Ya? Esa es la diferencia de un conducto de Haber, un conducto de Boltzmann. Entonces, los conductos de Haber son verticales. ¿Ya? Y las podemos ver en dónde están ubicadas en el centro de la osteona. Aquí. Contienen arteria, vena y nervio. Sin embargo, los conductos de Boltzmann son más horizontales. No se pueden ver fácilmente en las placas histológicas, pero en algunas sí se pueden observar. Ya, a ver, tal vez ahí les ponga igual una placa histológica donde ahí se vea un conducto de Boltzmann, puede ser. Vamos a ver. Ya, entonces, pero en su libro no sale mucho. ¿Ya? Entonces vamos a continuar si no hay ninguna pregunta más. ¿O tiene alguna pregunta? Entonces, ¿cuáles son los tres patrones para identificarme un tejido, una osteona?
¿Cuáles que son? alrededor tiene Laminillas. conducto de laminillas. Concéntricas. Con Conducto de Haber. Aves, y Conducto de osteocito Wolman. sobre Osteocito las sobre laminillas concéntricas o las entre las laminillas concéntricas. ¿Listo? Son osteocitos. Muy bien. Entonces continuamos. Bien, lea un poco de teoría. Tal vez aquí le puedo poner qué tipo de colágeno tiene el hueso, etcétera, etcétera. Entonces estén listos también con teoría. Porque esas cositas entran en 4, el examen. como lo veía. También las tinciones. El doctor sabe meter tinciones como orceína, la argéntica, tricrómica de Mayor, tricrómica de Gimbal, etcétera, etcétera. Que ya la vamos a ir mencionando. Bien. Pero, o sea, él pregunta, ¿el tejido se tiñe con o con? Sí. Por ejemplo, las fibras elásticas. Las fibras elásticas se tiñen con orceína. Entonces, esos pequeños detalles. Y célula también pregunta. Bien. Ahora, vamos a ver esta placa histológica. ¿Quién me puede decir qué tejido es y en qué estado se encuentra? Hialino activo. Es cartílago hialino y es un condrocito maduro. A ver, ya, puede ser. ¿En qué estado se encuentra? ¿Activo o inactivo? Activo. 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 ¿Cómo yo reconozco que mi cartílago, mis condrocitos están activos? Ya ¿Cuáles que, son los patrones para identificarme un condrocito que está activo? se ven Tienen un aparato de Golgi prominente y regiones de basofilia citoplasmática. Muy bien. Miren, aquí se encuentra esto de blanco. ¿Cuál sería? el Esto que se aparato de Golgi. ¿Cuál sería? También su matriz es más blanquecina y el aparato Golgi tiene forma de media luna y está en constante crecimiento. Las células son más oscuras y hay un retículo endoplasmático rugoso para su síntesis de proteína. Muy Y la bien. tinción es hematocilina y sí. Muy bien, excelente. Así tienen que responder en el práctico, en el examen práctico parcialito. Ya que va a ver. Muy bien, esos patrones. En esa flechita se observa un aparato de Golgi prominente porque el condrocito está activo. ¿Qué me está secretando? Matriz extracelular. ¿Qué es lo que le diferencia de los demás, del hueso, entre otros tejidos? Los condrocitos son especiales por su rica matriz extracelular. ¿Ya? Condroitin, sulfato, etcétera, etcétera. Esas sustancias fundamentales que se encuentran aquí en la matriz extracelular. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Mire, yo veo algunos condrocitos que tienen aquí lugares blanquecinos. Es una Como gotita este. lipídica. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué contiene ese condrocito? Aparte de que su retículo endoplasmático, su aparato de Golgi está prominente y tiene en lugares de basofilia hay retículo endoplasmático rugoso igual, más basófilo que por aquí. ¿Por cómo identifican? ¿Qué áreas serían aquí? ¿Qué contendría ese condrocito? Glucógeno. Glucógeno, No, lípido. glucógeno ahí, Colágeno. el colágeno, eso sería aquí. Lípido. Eso, lípidos, muy bien. Contiene lípidos y glucógeno. Entonces no se olviden que los condrocitos también pueden contener lípidos y glucógeno. Por eso a veces hay esos lugares blanquecinos que van a ver dentro del citoplasma del condrocito. ¿Bien? ¿Se entendió o no se entendió? Y es activo, como el diferencio que es activo, no se olviden, por el aparato de Golgi prominente en forma de media. Y lugares más citoplasmáticos. El inactivo tiene la matriz celular más oscura. Es la matriz extracelular más oscura y miren, esta es más blanquecina, ¿no? Porque está en constante producción de matriz extracelular. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué sería? ¿Qué tejido sería este? Si yo les muestro ahí. Y dígame cuáles son los ejemplos y en qué
ejemplos en donde encontramos este tejido. ¿Qué tejido sería? Tejido conjuntivo denso regular. Eso, muy bien. Un tejido conjuntivo denso regular. Regular. Por cuanto aquí dice epitendón, es pues obviamente porque estamos hablando de una placa histológica de tendón, ¿no? Y el tendón, y los ligamentos, y la aponeurosis, y las fascias, ¿qué tipo de tejido conjuntivo? Denso regular. Tejido conjuntivo denso regular. No se olviden eso. Ajá, no tienen muchos núcleos. Y Denso regular, puede que tenga o puede que no. Por ejemplo, estos oscuros de aquí, ¿cuál creen que es? ajá, en su parte apical tienen el epitendón. No es epitendón. Eso en cuanto a tendones. Si no fuera tendón, digamos, no tuviera esto de aquí. No hubiera esto ni esto. Pero lo que a mí me interesa es lo siguiente. Estas células aplanadas, miren. ¿Qué son estas células aplanadas? Son esas células aplanadas, miren, con un núcleo aplanado. ¿Qué son esas células? ¿Cómo? Tendinocito. Ya, muy bien, tendinocito. Perfecto. En eso en caso de tendón. Ahora, los que me secretan constantemente colágeno aquí en este tejido conjuntivo, ¿cuál sería? Mismo fibroblasto. No se olviden que aparte de tendinocitos en caso de tendón, ya que esto ustedes ya se van a dar cuenta con este que dice ente, y esto aquí epitendón, ya ustedes me van a decir hay tendinocitos, etcétera, etcétera. Pero lo que normalmente un tejido conjuntivo denso, regular, me produce ese tipo de colágeno, es el fibroblasto. Ya, no se olviden, la principal célula que me secreta colágeno en el cuerpo son los fibroblastos. Y son los más resistentes a la hipoxia de tejido. O sea, me refiero a hipoxia a la disminución de oxígeno que va a recibir ese tejido, ya sea por una obstrucción de un vaso sanguíneo, etcétera, etcétera. Entonces son las células más resistentes del cuerpo en cuanto a la hipoxia. Entonces, miren, sus fibras son regulares, ¿no? ¿Cómo son sus fibras? Son regulares, hacia una sola dirección van sus fibras de colágeno. Por cuanto van en una sola fibra, decimos que es un tejido conjuntivo denso regular. Bien, acá hay otra placa histológica. Aquí miren, esto también puede ser que les haga preguntas en su examencito práctico. Miren, aquí que encontramos. ¿Qué tipo de placa o tejido sería este? Tejido cartilaginoso. Eso, muy bien, tejido cartilaginoso y hialino. Ahora miren aquí donde hay una. Eso, activo, está en reposo. Ahora aquí arriba, ¿qué sería? Está en estado activo. Se le llama cartílago en crecimiento o plurifelativo. ¿Ya? Entonces, aquí miren, arriba está en constante, está en actividad y aquí está en reposo. Bien, ahora, acá hay condrocitos, muy bien. Ese blanco que tiene cada condrocito, esa sustancia blanca dentro de su citoplasma, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dije que se llama? Grupos isógenos. Esa sustancia blanca que tiene cada condrocito, ¿cómo se llama? Son lípidos y glucógeno. Ahora, lo siguiente. Cuando hay dos condrocitos o más, dos o más condrocitos en una sola, o sea, agrupados, porque recién acaban de dividirse según la teoría, se llamarían, ¿cómo se llamarían? ¿Cuál es su nombre? De esos grupos. Grupos isógenos. Esos grupos isógenos. Es pregunta de examen también. ¿Ya? No se olviden. Cuando hay más de dos
dos o más condrocitos agrupados entre sí se les llaman grupos isógenos. Bien, ahora, también esto se puede entrar en su examen teórico o práctico. Alrededor de los dos, digamos acá hay dos condrocitos. Alrededor hay como una laguna, ¿verdad? Esa laguna, ¿cómo se llama? Empieza con la palabra matriz. Matriz territorial. Es matriz territorial. Y la laguna, o entre esa matriz territorial, entre otra matriz territorial, en el medio se le llamaría matriz interterritorial. ¿Ah? Entonces eso es lo importante, que sepan los lugares, o sea, alrededor laguna se llama matriz territorial, y en lagunas, entre otro condrocito, se le llamaría matriz interterritorial. Hoy hay alguien que está llorando y no sé quién será. Bien. Entonces, como les dije que se llamaba la laguna alrededor de cada condrocito, ¿cómo se llamaba esa matriz? Matriz territorial. Muy bien. Y entre matriz territorial se encuentra la matriz interterritorial. Muy bien. Ya, eso es lo importante. Y ya tal vez en la teoría les puedo preguntar qué tipo de colágeno hay ahí, etcétera, etcétera. Estudien toda esa parte, ¿ya? Bien, ahora el pericondrio. Esto igual es lo que me interesa. Y es pregunta de examen tanto en teoría como en práctica. El pericondrio. ¿El cartílago hialino tiene o no tiene pericondrio? ¿Qué es el pericondrio? Muy bien, tiene pericondrio. Ahora vamos a continuar con lo que le estabas hablando, con lo que le estaba hablando. Vamos a ver lo que es el pericondrio. Entonces, el pericondrio es una porción que se encuentra en el cartílago, sobre el cartílago en sí, arriba del cartílago proliferante, donde se encuentran unas células que tienen un aspecto aplanado. Miren, núcleos aplanados aquí, núcleos aplanados aquí. ¿Lo ven bien? Sí. Ahora, ¿por qué se encuentran aplanadas esas células? ¿Cuál es su causa? ¿Qué células se encuentran ahí? ¿Qué es lo que dice el libro? ¿Qué células son esas que se encuentran en el pericondrio? Que son así aplanadas, con núcleo aplanado. ¿Cuáles serían? Epitelio. No, el pericondrio es tipo una fuente que se encarga de... El pericondrio suele ser una fuente de ¿cómo se dice? De generación de nuevas células cartilaginosas. ¿Y sería eso? Muy bien, sí, es el pericondrio. Es la nueva, es una sustancia en donde hay es un lugar, ya que se encuentra en el cartílago, en la que se encargan del crecimiento de nuevas células o de nuevos condrocitos para su crecimiento del cartílago. Ahora, esas células, mi pregunta es lo siguiente: esas células aplanadas que encontramos aquí, con núcleos aplanados, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es su nombre? Es Y es en el libro. Núcleo conjuntivo denso. Son células condroprogenitoras. Me aplacé. No se olvide. ¿Qué son entonces esas células aplanadas que observamos ahí en el pericondrio? ¿Cómo se llaman? Aquí. Eso, células condroprogenitoras. Son planas, con núcleos planos. Y entonces, si yo les pregunto, el pericondrio, el pericondrio contiene unas células que se encargan de la formación de nuevos condrocitos. ¿Y cómo se llaman a esas células? Llaman células condroprogenitoras. No se olviden eso. Células condroprogenitoras, que se caracterizan, que se encuentran, ¿cómo yo les voy a decir?
¿Cómo se caracterizan entonces esas células? ¿Cuál es su ubicación exactamente? Normalmente se encuentran por encima del cartílago proliferante. ¿Ya? No se olviden eso. Normalmente se encuentra por encima del cartílago proliferante. Y así sucesivamente esta parte donde está el pericondrio se va a llenar de células de condroblastos o de condrocitos activos, ¿ya? Y esta parte de aquí superior se va a volver en pericondrio. Así sucesivamente va a ir creciendo el cartílago, de a poco al pasar los años. Ahora, ¿qué estructuras no tienen pericondrio? El cartílago hialino tiene. El cartílago hialino tiene. ¿Ya? El cartílago hialino sí tiene. Pero, excepto en qué parte. Excepto no lo tiene. En las superficies articulares. Eso, en las superficies articulares no hay pericondrio. Muy bien. Entonces, en las superficies articulares no hay pericondrio. Ahora, el tejido cartilaginoso elástico, ¿tiene o no tiene pericondrio? Que ahora vamos a ver. Sí tiene. Sí tiene, muy bien. Ahora, ¿el fibrocartílago tiene o no tiene pericondrio? No tiene pericondrio. Esa es pregunta de examen, en teoría. Y también se la voy a hacer en la práctica. Si ustedes me van a decir, el cartílago hialino en general sí tiene. Casi todo el cartílago o los lugares donde se encuentran tejido cartilaginoso hialino sí tiene pericondrio, excepto en las superficies articulares. Pero tal vez en la pregunta de examen por ahí tienen un teórico y le sale que en el cartílago hialino, en uno de estos cartílagos no hay pericondrio, y le sale el cartílago hialino, elástico y fibrocartílago. ¿Cuál de esos tres le van a poner? Fibrocartílago. Fibrocartílago. No porque el cartílago hialino no diga que hay, excepto en las superficies articulares, no le van a poner el cartílago hialino, ¿no? Entonces sí o sí directamente le van a poner en fibrocartílago. No se chipen como yo me chipé. Ya, entonces, no se olviden. El pericondrio está presente en el cartílago hialino, elástico, pero no se encuentra en el fibrocartílago. Ahora, si hay una pregunta trampa y que dice en el cartílago hialino, excepto en las superficies articulares, no se encuentra pericondrio. Ya, eso no se olvide. Perfecto. Y el pericondrio, arriba del pericondrio hay tejido conjuntivo denso. Ya depende de qué lugar se esté refiriendo. Muy bien. Entonces, anoten todo eso y estudien también teoría. ¿Ya? ¿Qué se encuentra en el pericondrio? Células o condroprogenitoras. ¿Qué se encuentra aquí en el cartílago proliferante o en crecimiento? Condroblastos y condrocitos activos que están formando constantemente matriz extracelular. Bien. Y aquí condrocitos maduros que ya están en reposo, que se encuentran ya ahí las lagunas, donde se encuentra la matriz territorial y la matriz interterritorial que está aquí en plano. Obviamente con su formación de grupos isógenos. Eso no se olvide. Bien. Ahora aquí. Lo mismo, cartílago. ¿Qué cartílago sería este? Cartílago hialino. Eso, cartílago hialino. Grupos isógenos por aquí, grupos isógenos por allá. Y listo. ¿Cómo me identifican un cartílago? Lo mismo ustedes me dicen. Presencia de lagunas alrededor, tiene en su citoplasma, su núcleo normalmente céntrico y tiene en el centro, en el citoplasma, de lípidos y glucógeno. Así. ¿Ya? ¿Cómo identificar una placa de cartílago hialino? Y normalmente se tiñen con hematoxilina y yodo. Bien, ahora aquí. ¿Qué tipo de tejido sería? Pardo. ¿Qué tejido sería? Tejido cartilaginoso. Tejido adiposo pardo. Ajá, eso, tejido adiposo Muy bien, pardo. tejido adiposo pardo. 3 patrones para identificar un tejido adiposo pardo. ¿Cuáles son? Tiene mucho vaso sanguíneo, tiene gotitas lipídicas,
Em, En realidad son Tiene- varias, pero díganme cuáles son los que... Presenta más gotitas lipídicas. Muy bien. ¿Cómo está su núcleo? Deformado. Céntrico. Ya, excéntrico y redondeado. No es aplanado como el tejido adiposo blanco, sino es redondeado. El núcleo es redondeado. Miren, aquí está el núcleo redondeado. Aquí también otro núcleo redondeado. Ya aquí hay un plano de qué será pues. Será pues el endotelio de un vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo y este es el endotelio. No se confundan por ahí digan, ay, ese es un adipocito blanco. No. ¿Ya? Este aquí es una célula endotelial, epitelio plano simple, y aquí un vaso sanguíneo, o sea, está señalándome un capilar, aquí un glóbulo rojo, aquí otro glóbulo rojo, y aquí las sustancias que hay alrededor de la sangre, ¿no? Que ya vamos a avanzar las sustancias, los componentes de la sangre. No se chipen, ese es un endotelio, lo que lo dibujé ahí es un endotelio, con un capilar, ¿ya? Ahora aquí, este es un núcleo de un tejido adiposo pardo. Aquí hay otro núcleo. Si yo la dibujo a la célula, puedo dibujar de esta manera. Aquí hay un tamaño. Y varias gotitas lipídicas, ahí, de esta manera. ¿No? Entonces ahí va a estar el núcleo redondeado y va a tener varias gotitas lipídicas a su alrededor. Y abundantes vasos. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cómo identificar una placa de tejido adiposo pardo? Ustedes me dirán, si tiene pues harto vaso sanguíneo. Sí tiene, miren, por aquí hay más capilares. Por aquí también, por allá. Hay varios capilares. ¿Se entendió o no se entendió? Preguntas. Y también dice que se caracteriza por la presencia de tabiques, ¿no? Sí. ¿Por tabiques? Sí, ese es alrededor o entre. Aunque no siempre se cumple eso. Hay veces que sí, hay veces que no. ¿Ya? Varía como le... Pero en este caso lo más importante es que tenga varias gotitas lipídicas. Núcleo desplazado, excéntrico, que tiene es de forma redondeada. ¿Ya? Es redonda, normalmente es redonda, y tiene varias gotitas lipídicas. Y abundante mitocondrias y vasos sanguíneos. ¿Dónde se encuentra normalmente este tipo de tejido adiposo pardo? ¿En dónde lo encontramos? ¿En? ¿Qué? ¿Dónde encontramos el tejido adiposo pardo? Y los órganos retroperitoneales. Muy bien, en los órganos retroperitoneales y en la vida neonatal, ¿no? En el periodo neonatal. Muy bien. Lo mismo aquí. ¿Alguno le puede tocar 2 veces este cartílago hielo? Igual ya saben sus patrones. Lo mismo ¿qué tipo de tejido sería este? Óseo esponjoso. Tejido óseo esponjoso. Tejido óseo esponjoso. Muy bien. Se caracteriza por los canales de resorción ósea. Perfecto. Ahora aquí, ¿qué placa sería esto? ¿Qué placa histológica? Ay, pucha, es de... Trata del tejido conjuntivo. Ya, pero ¿de qué órgano sería? un ovario. Glándula mamaria. Ay, glándula mamaria. Sí, es una glándula mamaria. ¿De cuál sería? ¿No? Yo sinceramente pensé que era de... Tejido conjuntivo laxo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les envié en el grupo? Lo mismo. Sí, Aquí de la glándula mamaria. Eso, en las glándulas mamarias. Estas de aquí son glándulas mamarias. Miren aquí. Hay varias mamarias. Ya vamos a entrar a eso en glándulas cuando avancemos glándulas mamarias. Cuando entremos a mama. Ya, entonces, hay varias glándulas mamarias. ¿Qué más aquí? Hay tejido laxo. Tejido conjuntivo laxo que envuelve a la glándula mamaria.
Muy bien, que envuelven a las glándulas que se encuentran en la mama, las envuelve, la va envolviendo. ¿Y para qué es importante el tejido conjuntivo laxo? ¿Y cómo se caracteriza el tejido conjuntivo laxo? Eso lo voy a preguntar en Tiene su examen. bastantes Parcialitora. células, está en lo que es el sistema inmunitario. Caracteriza por sustancia fundamental abundante y fibras de colágeno delgadas y escasas. Bien, y abundante celularidad. Bastante celularidad. Ahora, ¿por qué es importante que se encuentre debajo de las glándulas o debajo de los epitelios? Porque no se olvide que el epitelio forma glándulas, como la ven aquí. Estas glándulas están formadas por epitelio. ¿Por qué es importante que el tejido conjuntivo, ya sea en la piel o en las glándulas, esté por debajo? ¿Cuál es su principal importancia? Además del sostén. Por la inflamación. Para los anticuerpos y los antígenos. Muy bien, la reacción antígena en el cuerpo. Entonces es importante para las reacciones inflamatorias. Ya no se olvide. También les puedo preguntar aquí cuáles son las células transitorias, o sea que están un rato aquí, se están y luego se van, y las células que están permanentes. Ya saben, los macrófagos. ¿Ya? Eso también les voy a preguntar. Y ahí ya completé solamente 2 placas y un poco de teoría aquí, donde lo que más entra en su examen, lo que puede entrar en su examen práctico, en teórico. Bien, entonces no se olviden. ¿Cómo identificar un tejido conjuntivo laxo? Tiene escasa celularidad, escaso fibras de colágeno. Tiene abundante celularidad. ¿Ya? No se olviden, esos son los 2 patrones más importantes. Ya si tiene sustancia fundamental, claro, se puede mencionar, pero lo importante son esos 2. Abundante celularidad y escaso colágeno. Muy bien. Ahora, aquí lo mismo. Por encima que me lo recubre a este tejido conjuntivo laxo, que se ve aquí como más blanco, ¿no? Más blanquecino. Alrededor me va a rodear un tejido muy característico, que es de patrón irregular, que es el tejido conjuntivo denso irregular. Miren cómo es de esa manera irregular que tiene. Porque, ¿cuáles son los patrones para los 2 patrones para identificarme un tejido conjuntivo denso irregular? O 3 patrones. Que no son Tiene poca rectilíneos celularidad y poca celularidad. bastantes fibras de colágeno. Perfecto. Muy bien. Tiene abundantes fibras de colágeno, 1. Escasa celularidad, 2. Y por cuanto es irregular, las fibras son de manera irregular. Muy bien. Importante que anoten eso. Para su examen yo quiero esas 3. ¿Ya? En el tejido conjuntivo denso irregular. Y aquí miren, les pone lo mismo. Que hay una glándula. Muy bien. En la mama. Ya vamos a avanzar de eso, de la mamaria, no les quiero adelantar mucho, pero lo que más me importa en esta placa es que me identifique qué tipo de tejido conjuntivo hay. Laxo y denso. Ya no se olviden de la placa. Tienen que hacer, como les digo, memoria fotográfica. Memoria fotográfica. Ustedes le pueden sacar fotos en su ojo, en su mirada, bueno, así yo digo, ¿no? Y se pueden acordar de esta placa. Ya ustedes me la cantan. Porque estas opciones de aquí de tejido conjuntivo denso no va a haber. Esta la voy a borrar y también esta aquí la voy a borrar. Entonces ustedes tienen que decirme todos los patrones, incluso teoría. Bien. ¿Qué placa sería esta? Ya, aquí. El tejido conjuntivo adiposo que tiene una Véanlo bien. ciclomarcoma, En sí debería ser tejido adiposo blanco, pero es anormal y sería un liposarcoma. Eso, liposarcoma. Muy bien, excelente. Un liposarcoma bien diferenciado. ¿Cómo yo identifico que está bien diferenciado? Porque tiene muchas... Aquí el tejido son adipocitos, pero ¿cómo están sus tamaños? Primer patrón para identificar un liposarcoma. ¿Cómo están los tejidos circulares y no a los adipocitos? ¿Cómo están? ¿De tamaño?
Irregular. Variado. Variable. Muy bien. O irregular. Irregular. Primer patrón. Segundo patrón, ¿cuál es? En Se distancia. caracteriza por tener tabiques fibrosos. Tejido conjuntivo. ¿Ah? De tejido conjuntivo denso. El tercer patrón es que tiene abundante celularidad mixta, pero de morfología polimorfa, o sea, tiene varios patrones, mire, varias formas. Este aquí aplanado, medio redondeado, este más aplanado, este parece estrellado, así, anormalidad. Con núcleos hipercromáticos. ¿A qué me refiero yo cuando digo núcleos hipercromáticos? Los núcleos que los núcleos principalmente son más oscuros. ¿Ya? Con relación núcleo-citoplasma alterado. Esos tres patrones principales quiero que me lo digan en el examen. ¿Ya? Este es un tejido adiposo, pero es anormal. Es un cáncer, es un liposarcoma. ¿Ya? Lipo, cuando yo hago de lipo, ese término lipo, me refiero a adipocito. ¿Ya? Lipo y sarcoma, cuando el tumor o el cáncer aparece en el tejido conjuntivo especializado. Entonces, el tejido conjuntivo especializado es el tejido adiposo, ¿sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El tejido adiposo es o no es un tejido conjuntivo especializado? Es un tejido especializado. Y por ende va a tener ese término sarcoma, que es maligno, que es un cáncer maligno del tejido conjuntivo especializado. En este caso, de los lípidos. Digo, de los adipocitos, del tejido conjuntivo, del tejido adiposo. Entonces, cuando yo digo lipo, cuando digo el término, cuando ustedes escuchen lipo, significa adipocito, tejido adiposo. Sarcoma, que es maligno. ¿Ya? No se olviden eso. Bien, entonces, ¿cuáles son los tres patrones? Díganme. Los tres patrones para identificarme un liposarcoma. Notas lipídicas de distinto tamaño. Muy bien. Abundante tejido conjuntivo, células con núcleos hipercromáticos e irregulares. Muy bien, excelente. Y aquí miren, se le dice a veces bien diferenciado, porque miren, aquí está el adipocito con su núcleo aplanado. Ahora, si su núcleo hubiera sido redondo, decimos que es un liposarcoma, pero indiferenciado. ¿Ya? Eso ya lo van a ver mejor al año, si es que son mis estudiantes de patología. Muy bien. A ver, ¿esta qué placa sería? Ay, ese es una vena. ¿Qué placa sería esa? Es la aorta. Doy una pista. El tejido conjuntivo. ¿Qué se encuentra? Denso. Ah, miren. Epitelio. Gruesa. Es de la tráquea. Ancha. Miren. Membrana basal gruesa. Y epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. ¿Cuál sería entonces? La tráquea. ¿Lo hemos visto en la práctica? Tráquea. Tráquea. Perfecto. ¿Cómo identifico? Primero, para toda placa histológica, ustedes tienen que verla por apical. Bien. Entonces, aquí encontramos miren, cilio. Acá hay unos cilios. Delgaditos, se ven un poco. Cilio. Una membrana basal muy prominente. Miren esta membrana basal. Muy gruesa. Que es especialmente encontrado en la tráquea. Y epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y por cuanto hay cilio, es ciliado. Ahora, ya hemos visto aquí epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Si hay células caliciformes por ahí, debe haber. Ahora, una membrana basal gruesa. Acá hay, miren, aquí que se encuentra, ¿qué tejido sería? Si hay abundante celularidad y poco colágeno aquí.
Tejido conjuntivo laxo. Tejido conjuntivo laxo. Muy bien. Ahora, debajo del laxo, ¿qué me lo cubre? Tejido, Y ahí mire, poca celularidad. tejido conjuntivo denso. Abundante colágeno. Denso y ¿Qué es regular. eso? Tejido conjuntivo denso y regular. Mire, toda esta parte es tejido conjuntivo denso y regular. Esta parte de aquí arriba era tejido conjuntivo laxo, abundante célula. Y aquí tejido conjuntivo denso y regular, toda esta parte. Ahora, a esta parte se le llama submucosa. Toda esta parte. Donde está el laxo y el tejido conjuntivo denso y regular, ¿cómo se llama? En el órgano se le llama submucosa. Y ahí encontramos glándulas. Glándulas, se le dicen glándulas traqueales que secretan moco. Ahora miren más abajo. Aquí vamos a encontrar músculo liso, traqueal. Y aquí siguen viendo las glándulas traqueales. Y aquí abajo, miren, ¿qué encontramos? ¿Qué tipo de cartílago se encuentra aquí? Cartílago hialino maduro. Cartílago hialino. Muy bien, cartílago hialino. Ahí miren, encontramos cartílago proliferativo y por aquí encontramos pericón. No se observa bien, pero ahí miren, hay abundante pericón. Y aquí musculatura lisa. Y aquí también miren, musculatura lisa, músculo liso, que ya vamos a avanzar mucho. Y aquí ya sería la adventicia. Muy bien. ¿Se entendió o no se entendió esta placa histológica? Entendido, sí. Muy bien. Preguntas que tengan de aquí. Preguntas. Esto va a entrar en su examen. Yo le voy a poner ahí una placa. Y ustedes saben también que hay placas en el microscopio, así de esta, y una igualita. Y esa también la voy a poner en su examen, ya segundo parcial práctico de histología. Preguntas. No se olviden, cartílago hialino se puede calcificar con el tiempo. ¿Ya? No se olviden eso. Ahora, ¿qué placa sería esta? ¿Qué placa histológica sería esta? La parotidia. Eso, glándula parótida. Muy bien, excelente. Glándulas parótidas. Ya vamos a hablar de eso cuando hablemos glándulas digestivas, ¿ya? Pero ya les voy adelantando que esta es una glándula parótida. Bien. Acá hay, miren, varios acinos serosos que van a secretar ya sea la petialina, entre otras sustancias serosas. ¿Ya? Miren, estas son acinos serosos. Puros acinos serosos. ¿Cuáles son los patrones para identificar un acino seroso? Ya lo saben. Núcleo redondo, que secretan tanto, que tienen un pequeño conducto ahí, o a veces ni se observa. ¿No? Entonces son acinos serosos. Miren, todos estos son acinos serosos. Todos estos son acinos serosos. Y aquí los conductos intercalares, etcétera, etcétera. Muy bien. Y miren aquí, estos espacios en blanco, ¿qué se encontraría aquí? En estos espacios en blanco. Gotas Lipídica. Gotitas lipídicas. Miren, claringo, ahí se ve aquí miren que se observa, un núcleo aplanado, como un adipocito blanco. Miren. ¿Ven? Entonces la parótida tiene esos tres patrones. Presencia de adipocitos. Ojo, no siempre hay adipocitos. Hay ciertos lugares de la parótida en donde no hay adipocitos. Pero ¿cómo podemos diferenciar eso? Con el abundante acino seroso. No hay acinos mucosos. Hay principalmente o predominan casi al 100% los acinos serosos. Acá hay, miren, un acino seroso, si quiero lo puedo delimitar. Todo este es un acino seroso. ¿Cómo se caracteriza? Por núcleos redondeados. Núcleos redondeados. Conducto pequeño.
y secreción de gránulos de simógeno. Ahora en el acino mucoso eran mucinógenos. ¿Ya? Muy bien. En este caso es una glándula parótida. Miren, también aquí hay unos tabiques de tejido conjuntivo. Acá hay tabique de tejido conjuntivo que puede contener capilares, etcétera, vasos sanguíneos. ¿Listo? Extendí, contendí. ¿Entendió o no se entendió? Lo que está céntrico creo que es Preguntas. glándulas serosas. Continuamos entonces. Aquí, ¿qué tipo de tejido sería? Ay, eso es un elástico, creo. Un cartílago elástico. Cartílago elástico. Muy bien, cartílago elástico. ¿Qué tinción sería esta? Tinción de hematoxilina y Porcina. ya, hematoxilina y eosina junto con otra tinción. Orseína. Orseína, muy bien. Tiene dos tinciones esta placa. Hematoxilina y eosina y orseína. No se olviden, esta es pregunta en teoría. Las fibras elásticas que ven aquí son rectilíneas, miren, rectilíneas. Son rectilíneas. Esas fibras elásticas solamente se tienen con orseína. No se olviden eso. ¿Dónde encontramos cartílago elástico? Pabellón auricular. Muy bien, en el pabellón auricular. ¿Dónde más? En la laringe, en la tráquea y... En la tráquea no hay. En la Creo que tráquea los no hay niños dijo cartílago. que sí había. En la tráquea no es posible. Solamente puede haber cartílago elástico en la glotis. Ahí sí, en la epiglotis sí, que está arriba de la laringe. En la epiglotis hay cartílago elástico. Y en el pabellón auricular y en la trompa auditiva. Muy bien, esos son los tres principales lugares donde encontramos cartílago elástico. Nada más, dice su libro. Ahora, tal vez hay ciertos lugares donde hay, sí puede haber también por ahí clandestino. Ahora continuamos. Aquí. ¿Qué tipo de tejido sería? Reticular. Tejido conjuntivo mucoso. ¿Su otro nombre cuál es? Tejido Aquí conjuntivo la famosa gelatina de Walton. la gelatina de Wow. Walton que se encuentra en el cordón umbilical. excelente, que se caracteriza por, miren, con células citoplasma piramidal, muy bien, excelente, células piramidales, ¿ya? De morfología con el núcleo de distinta morfología. Miren, puede ser triangular esos núcleos, puede ser aplanado, pero la mayoría son núcleos triangulares con las células que son triangulares. Son células madres. De aquí se puede sacar células madres para diferenciarme de cartílago, de hueso, de músculo, etcétera, etcétera. Y miren, ¿qué encontramos aquí? Yo les voy a mostrar, miren, aquí en forma de T, ¿qué se encuentra? Capilar. Y pasa. ¿Cómo? ¿Se encuentra aquí? Capilar. Muy bien, un capilar. ¿Cómo yo reconozco que es un capilar? Porque está pasando un eritrocito por cada fila. Ahí está. Un eritrocito por cada fila. Ahí está un eritrocito va seguido en fila. Por eso digo yo que es capilar. Porque pasa un eritrocito por cada fila del capilar. Y aquí arriba, mire que tenemos el endotelio vascular. Estas células de aquí aplanadas, endotelias, epitelio plano simple. Preguntas. Aquí abajo también hay. Ajá, abajo. Preguntas que tengan, chicos. Aquí abajo, miren, otro capilar.
¿Preguntas? ¿O se entendió? No se olviden esos 3 patrones. Presencia de capilares, no sé, aunque en todas partes no hay capilares. Pero con las células son piramidales, tamaño piramidal, como si fueran neuronas. Núcleos también de morfología distinta, pero principalmente piramidal. Son células madre, y algunas son de tipo aplanada y abundante matriz extracelular. Ya no se olviden, este en blanco es la matriz extracelular. Todo esto de blanco. ¿Listo? Aquí. ¿Qué tipo de tejido sería este? Aquí del centro. Tejido adiposo blanco. Muy bien. Y alrededor del tejido adiposo blanco, ¿qué siempre le rodea? ¿Qué es lo que le rodea alrededor de varios adipocitos? ¿Qué tipo de tejido me lo rodea a los adipocitos? Tejido conjuntivo denso y regular. Siempre me lo rodea a los adipocitos. Ojo, cuando hablo de muchos adipocitos, me lo rodea el tejido conjuntivo. Ahora, sería anormal de que entre adipocito y adipocito haya abundante tejido conjuntivo. Ahí sería anormal. Aquí ahora lo mismo. Ustedes me van a decir, aquí hay un tejido adiposo blanco. ¿Cómo se caracteriza? Núcleos aplanados, lo mismo. ¿Ya? Una sola gotita lipídica con morfología ovoide o redondeada, normalmente regular, y unas mallas aquí, entre lo que está formado entre malla, entre adipocito por su mismo citoplasma, y abundante tejido o fibras reticulares entre adipocito y adipocito, fibras reticulares. Bien. Y aquí miren un capilar, digo una vénula, porque hay más de dos células sanguíneas. Mira, acá hay uno y acá hay otro. Y ahí hay un glóbulo rojo. Entonces se le dice que es una vénula. Por aquí. Les doy aquí una pista. Esa placa histológica se sacó de un tejido ganglionar, de un ganglio linfático, o sea, de un tejido ganglionar. Normalmente tienen unas fibras que se caracterizan de manera, miren, irregular, hasta cierto punto, ¿no? No son como las elásticas que van en todo el trayecto, sino estos van hasta cierto punto. Y sirve de sostén para que los linfocitos T maduren o se diferencien los linfocitos T. Los linfocitos. ¿Cómo? Son fibras reticulares teñidas con argéntica. Eso, muy bien. Son fibras reticulares. Esto de azul que ven son fibras reticulares teñidas con la tinción de argéntica. Ya no se olviden, es la única manera para ver fibras reticulares. Ahora, las fibras reticulares, ¿qué tipo de colágeno tienen? Tipo 3. Colágeno tipo 3. Muy bien, colágeno tipo 3. Ahora estas células aquí que se encuentran pueden ser variables. Pueden ser linfocitos. Aquí mira, hay una célula plasmática. Miren, ahora vamos a ver más adelante otra placa de cómo se ve una célula plasmática. Más arriba puede verse un macrófago o un linfocito. Miren cómo vemos aquí, que se están diferenciados. Entonces, por cuanto es un ganglio linfático, vamos a apreciar que hay abundantes linfocitos, esos que ven redondeados por ahí. Ya, eso me van a decir en su examen. Es un ganglio linfático porque se caracteriza de fibras reticulares teñidas con argéntica y abundantes linfocitos, incluidas células plasmáticas, macrófagos, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora ¿qué tejido sería este? Tejido conjuntivo laxo. Muy bien, tejido conjuntivo laxo. ¿Cómo se caracteriza a este tejido conjuntivo laxo? Tener Presenta bastante celularidad y pocas fibras de colágeno. Escasas y delgadas fibras de colágeno. Muy bien. Entonces, esta es una placa histológica del mesenterio. ¿Ya? ¿Qué tinción tiene esa? Este tejido, si es del mesenterio. ¿Qué tipo de tinción tiene? A veces preguntan en teoría.
y uno casi no lo lee, ¿no? Es hematoxilina de Bernov, algo así creo que era. Ya, teñido con hematoxilina de Ver-OF. Sí. Teñido con hematoxilina de Ver-OF. No se olviden, es pregunta igual en la práctica. Esta tensión es de hematoxilina de Ver-OF. Muy bien. Ver-OF. El mesenterio, es especialmente para teñir mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? Es una membrana serosa que me sostiene a los intestinos. Ya seguro lo han avanzado en anatomía o lo han mencionado sus auxiliares. Bien, entonces, esta fibra, miren, que son rectilíneas, les dije que todo el campo casi ocupan, son las fibras elásticas. Muy distintas a las reticulares, no se olviden, no se vayan a chipar en el examen, que yo les pregunte qué tipo de fibras son estas. Ay, no, si le juro ya no aguanto. Las fibras reticulares van a un lugar y terminan hasta cierto punto. Ahora, en el caso de las fibras elásticas, va a punto todo el trayecto de la placa. Incluso se bifurcan. Estas son fibras elásticas. ¿Ya? Vienen con tejido conjuntivo lácteo. ¿Yo qué diferencia? Que hay abundante celularidad. Miren, esto con rojo pueden ser los más rojitos. Abundante celularidad. Escaso colágeno. Lo principal que se puede encontrar en un tejido conjuntivo lácteo. ¿Qué tipo de tensión les dije que era esta? Está teñido con hematoxilina de pero mejor preguntas teóricas. Bien, aquí puede ser cualquier parte de un ganglio linfático teñido con hematoxilina eosina, o pueden ser otros lugares del órgano, pero aquí lo que me interesa es en estas flechitas cómo diferencia esta célula. Esta célula se diferencia de las demás porque miren lo siguiente. Su citoplasma está en forma en D y el núcleo es ovoideo. ¿Ya? Entonces, cuando veo yo una célula así, aquí es su citoplasma en D, así como para paracaídas, ¿no? Yo digo que es una célula plasmática. ¿Cómo está la célula? Miren. Núcleo ovoideo y acá citoplasma en media luna, ¿no? En forma de D. Entonces, esta se llama una célula plasmática. Igual lo hemos dicho en la clase práctica. ¿Cómo identificar una célula plasmática de los linfocitos? Miren, ahí está. ¿Qué estoy grabando? Estoy grabando la clase. Plasma. Es la única célula que tiene este patrón. Le pregunté a Doppler. Son células plasmáticas. En sí son linfocitos B, pero que están de manera activa, que no están secretando anticuerpos. Ya lo vamos a avanzar más adelante también en inmunidad. Pero lo que sí me interesa es que reconozcan este tipo de tinción. Ahora, esto. ¿Qué tipo de tinción sería esta? Miren, ya lo hemos visto igual en el práctico. ¿Qué tipo de tinción sería? De mayo. A ver, busca qué tipo de... Es la tinción tricrómica de Mayo. Mayo. Aunque en el Está como libro estaba revisando eso y decía que es la tricrómica de Gomori. Muy bien. Amor.
esta acción ciclómica, observar los fibrocartílagos. ¿Qué observamos aquí? Miren, esta es una placa más de 40X será, y aquí miren más de cerca, ¿no? ¿Qué observamos aquí en esta placa? Sería todo este grupo. Sería Isógeno. son los muy bien. Grupos isógenos. Parecen macrófagos, pero nunca los macrófagos van a estar así agrupados, ¿no? Si no, están agrupados de manera irregular y recién diríamos que macrófagos. Por cuanto la tinción está así, y estamos hablando de fibrocartílagos, serían condrocitos con acción de grupos isógenos. Ahora eso de verde, lo que se tiñe aquí, ¿qué sería? Aquí llegué. Tipo de colágeno presenta en la matriz extracelular el fibrocartílago. Presenta dos tipos de colágeno. Colágeno tipo 1 y tipo 2. Muy bien, excelente. Colágeno tipo 1 y tipo 2. Aquí en su matriz extracelular. Alrededor grupos más la tinción me la dicen tinción ciclómica de Komori, yo feliz como una lombriz. Y más allá, bueno, se van a ver unos fibroblastos, etcétera. Ahora yo le voy a pedir ejemplos. ¿En dónde encontramos este tipo de fibrocartílago? ¿En dónde encontramos? En la síntesis púbica. Muy bien. Discos intervertebrales. Excelente. Perfecto. Discos intervertebrales. Eso es su, como si le estuviera diciendo en su examen. Ahí está, así me tienen que responder. Ahora esto. La hemos visto, pero es la placa que vimos en la práctica. ¿Qué sería? Tejido adiposo blanco. Es un liposarcoma. Muy bien. Lo mismo. ¿Cuáles son los tres patrones? Ahora quiero que ustedes me lo digan. Por ahí les toca esto. Y ustedes me tienen que decir. Adipocitos variables. Muy bien. Núcleos hipercromáticos. Perfecto. Y tabiques fibrosos de tejido conjuntivo denso. Muy bien. Tabiques fibrosos. Muy bien. Hay tabiques fibrosos de tejido conjuntivo denso y irregular con abundantes células con citoplasma o con núcleo hipercromático. Con núcleo hipercromático, o sea, oscuro. O sea, no es normal que haya este tipo de células ahí, con esa morfología variable, irregular. Aquí miren, parece en forma de coma, aquí parece un cuadrado, aquí parece redondo, así, de tamaño variable. Miren, ahí podemos ver un pequeño macrófago, miren, pequeño. Entonces, hay tejido conjuntivo ahí, como caracterizado por tabique fibroso, entre adipocito y adipocito contiguo. ¿Se entendió o no se entendió la placa? Preguntas que tengan, porque por ahí esto le va a tocar. Preguntas. Solo 3 patrones pido yo que ustedes me lo digan y ya, suficiente. 3 principales. No van a decir, pues, hay presencia de macrófagos, ¿no? Cuidado que me digan eso. Incluso a veces los adipocitos son más grandes de lo que deberían ser. Son de mayor tamaño. Ya se ve. Son de más grande incluso. Más grande que una célula sanguínea incluso. Preguntas. Continuamos. Aquí, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de tejido sería este? ¿Y qué tipo de tejido sería este? Compacto. ¿Cuál sería el tejido óseo compacto? ¿El de la izquierda o de la derecha? El de derecha. Muy bien, tejido óseo compacto. ¿Y aquí qué sería? El de la izquierda.
Tejido óseo esponjoso. No, no hay canales de resorción por aquí. Inmaduro. Eso, tejido óseo inmaduro. Muy bien. Así tienen que decirme en el examen. Tejido óseo inmaduro. O sea, descalcificado. Miren por aquí. Es descalcificado. Ahora, ¿cómo yo reconozco que tiene que es un tejido óseo inmaduro? ¿Cómo yo reconozco eso? Tiene abundante celularidad, no se olviden eso. Abundante celularidad, miren, abundantes células inmaduras. ¿Ya? ¿Qué más tiene? No tiene El un laminar organizado. Eso, tiene un aspecto desorganizado, no laminar. Abundante Miren, sustancia fundamental. Sí, abundante sustancia fundamental, muy bien. Y no se olviden eso principalmente. La matriz extracelular no forma laminillas concéntricas ni intercaladas, ninguna. Ningún tipo de laminilla produce esta matriz extracelular, sino una matriz extracelular desorganizada e irregular, que no forma laminillas. ¿Ya? Eso no se olviden, yo quiero eso que me digan. La matriz extracelular no se forma laminillas. Es desorganizada y tiene abundante celularidad. Esos dos principales conceptos y yo tranquilo. Es lo importante de conocer en un hueso inmaduro. ¿Ya? ¿Preguntas que tienen? Tengo una tinción de demarcosirina y eosina, no se olviden, sencilla, y la misma, lo mismo la hosteona, ¿no? En el centro conducto de Haber, con trocitos entre las laminillas concéntricas y aquí laminillas concéntricas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Preguntas que tengan hasta aquí, de todo lo que hemos visto. Ya este es el final. Preguntas. Estas dos plaquitas. Aquí como es que si estuviera formando los conductos de Haber, ¿no? Miren aquí, en el centro. Y aquí, miren, bien clarito se ve un conducto de Boltzmann. Miren, aquí. Los conductos de Haber, ¿cómo son? ¿Son horizontales o son verticales? Verticales. Verticales. Muy bien. Y los de Boltzmann son horizontales. Miren, aquí clarito se ve un conducto de Boltzmann. Ahora, lo malo que aquí no se forman laminillas, no tienen un patrón laminillar, o sea, no va a formar laminillas ni concéntricas ni de otro tipo. La matriz extracelular no forma un patrón laminillar, no forma laminillas como aquí, como el hueso maduro compacto. Forma laminillas su matriz extracelular.